Hola, ¿cómo están? Jason Momoa hablando sobre Lobo. Eso sería genial, dijo el actor. Además, hablando de Aquaman, dijo que no pintaba nada bien el futuro para este personaje, por lo menos interpretado por él. Vamos a ver qué dijo y qué más información encontramos en la nota. Jason Momoa vuelve a arrojar dudas sobre si va a seguir interpretando a Aquaman, pero dice que sí, que le encantaría interpretar a Lobo, aprovechando que James Gunn está reiniciando todo el universo de DC. Estuvo en The Tonight Show con Jimmy Fallon, habló de Aquaman y de la continuidad de su personaje y dijo que no se veía nada bien que pudiera continuar interpretando a Aquaman, cosa que es muy probable, que lo hemos hablado otras veces, ya que James Gunn está cambiando a prácticamente todos los actores. Es muy raro que pueda seguir. La única forma que quizá pueda seguir con el papel es lo que hemos comentado otras veces y que el propio Momoa dice: sí, creo que tenía todas las intenciones solo porque amo a este personaje y lo he estado interpretando durante mucho tiempo. Puedo verlo hacia donde quiero que vaya, incluso en los próximos 10 años. Así que hay muchas cosas geniales que pueden hacer y disfruto el papel y el mundo, dijo. Pero todo se reduce hacia la gente le encanta. Todo se reduce a los fanáticos, lo cual es realmente genial. Si a los fans les encanta, que así sea. Si esta película tiene un éxito tremendo que se iguale a la primera parte, sería lógico que continuara interpretando a Aquaman. Si no funciona, ahí la cosa es bastante diferente. Y las previsiones de taquilla muestran que esta película no va a andar bien, que va a ser otro fracaso de DC, en parte provocado por ellos mismos, porque si están diciendo que el universo se reinicia, que todos los actores van a dejar sus papeles, ¿por qué la gente tendría interés en ver a Jason Momoa como Aquaman si saben que después todo va a cambiar? Así que es muy probable que sea la última vez que veamos a Jason Momoa en este personaje. Ahora, ¿será que puede interpretar a otro? Miren lo que agregó. Sé que James Gunn es definitivamente un fan y Peter Safran, obviamente estoy cerca. Si hay un lugar en su mundo para mí, me encantaría ser parte de él. Esta es mi casa. Warner y DC es definitivamente mi hogar. Así que eso es todo lo que diré, dijo con una sonrisa. Seguramente ya hay algo hablado. Él se ha reunido con Gunn y con Safran y el papel de Lobo le calza perfecto. Es muy probable que ya esté hablado y según algunos rumores se va a anunciar, como es lógico también, después que se estrene Aquaman. Y ahí se va a decir que Jason Momoa volverá como Lobo. Incluso llegó a decir que era un gran fan de Lobo mientras crecía, así que tengo todos los cómics. Eso sería realmente genial. Eso sería genial. También se le pregunta a Jason Momoa si sería extraño si interpretara a otro personaje en DC, pero luego otro actor entrara para interpretar a Aquaman. Y dijo: tengo ideas diferentes si lo hicieran. Creo que hay muchas ideas geniales con las que pueden trabajar. Él está abierto a seguir. Él si sigue interpretando a algún personaje y si fuera Lobo y otro hace de Aquaman, quizá al momento lo sentiría extraño, pero va a estar todo bien porque creo que este personaje le calza perfecto, como recién decíamos, y parece que él es fan, tiene todos los cómics, así que lo conoce a la perfección y seguramente también haría un gran trabajo. En pocos días se estrena Aquaman y El Reino Perdido. Las previsiones de taquilla no son nada buenas, por eso el propio actor dice que no se ve bien la continuidad de este personaje interpretado por él, pero es muy probable que tenga futuro en el próximo DC interpretando a Lobo, que probablemente en las próximas semanas tengamos alguna novedad y por qué no también presentado en Superman Legacy. Como tantos personajes que van a aparecer, ¿por qué no también el de Jason Momoa? Sabiendo que recién se va a estrenar en 2025, podría haber suficiente tiempo para que la gente deje atrás a Aquaman y pueda abrazar a Jason Momoa como Lobo. ¿Te gustaría? ¿No te gustaría? ¿Cómo ves la taquilla de Aquaman? ¿Cómo ves el nuevo universo que James Gunn está preparando? Lo que quieras, podés dejar en los comentarios, junto con un me gusta, suscribirte al canal y nos vemos muy pronto, donde vamos a seguir hablando de cine.